Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos con la doctora Shirley Castro. Ella es médico de la Universidad de Santander, residente de segundo año en medicina familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Le agradecemos nuevamente a la doctora por continuar con nosotros este ciclo de charlas que estamos haciendo en el CEF. Entonces, le damos paso a la doctora para que inicie y le agradecemos nuevamente. Hola, buenas tardes, casi noches a todos. Nada, para mí es un gusto poder participar acá. Las veces que me inviten, me parece genial. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia y hoy traigo un tema que es muy común, ¿sí? O sea, cuando uno dice como rinosinusitis es como, vamos a aprender de mocos. Pues sí, vamos a aprender de mocos, que aunque parece algo muy sencillo, en un 90% de los casos se le da un muy mal manejo, ¿sí? Porque pues por la presión de los familiares, que por los síntomas, pero pues ya teniendo un poco las bases más claras y nos va a ser más fácil poder explicar a nuestros pacientes el porqué de nuestra conducta, en el caso de que sea una presentación aguda. En el caso de que sea una presentación crónica, pues vamos a poder tomar conductas como más oportunas, como más certeras, e incluso entender por qué el paciente tiene el tratamiento que tiene en el caso de que no podamos hacer como un manejo un poco más especializado. Y el hecho de remitir un paciente correctamente, con un buen diagnóstico, con un buen examen físico, con una buena historia clínica, eso nos hace quedar como princesas y como príncipes delante de cualquier especialista o incluso cualquier otro colega que vaya a leer esta historia. Entonces, para empezar, espérenme, ya, vamos a empezar a definir ¿qué es una rinosinusitis? Entonces hablamos de rinosinusitis cuando es un proceso inflamatorio a nivel de la cavidad nasal y de los senos paranasales. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta patología? Pues vamos a tener en cuenta como dos estructuras anatómicas, que uno es el epitelio, ¿sí? Mucociliar, y el otro va a ser el meato o este componente osteomiatal que va a ser como ese punto de desembocadura de los senos paranasales anteriores, en donde vamos a tener el frontal, el esmoidal anterior y los maxilares. ¿Por qué? Porque van a ser parte fundamental de la fisiopatología que ya vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a los síntomas, bueno, primero, pues saber que la rinosinusitis la podemos clasificar en aguda o crónica y eso va a depender de cuánto me va a durar la sintomatología en este paciente. Entonces hablamos de una rinosinusitis aguda cuando los síntomas van a durar menos de 12 semanas y una rinosinusitis crónica cuando su duración va a ser mayor de 12 semanas. Como los tiempos cambian, la sintomatología cambia e incluso los criterios diagnósticos cambian en estos pacientes. Entonces tenemos que la rinosinusitis aguda, pues ya va a haber como un cuadro de febril, dolor de cabeza, mocos, tos, obstrucción nasal, mientras que cuando hablamos de una rinosinusitis crónica, entonces vamos a hablar como de unos criterios un poco más específicos. En cuanto a la rinosinusitis crónica, entonces tenemos que debe cumplir al menos un criterio clínico, que pues va a ser la obstrucción, la congestión nasal, el escurrimiento que puede ser anterior o posterior, ese dolor a nivel facial que va a estar acompañado con puntos gatillos a la hora de la palpación en el examen físico y que va a haber como una pérdida, ya sea parcial o total, del olfato. Vamos a tener criterios endoscópicos, que es como tal el poder observar directamente pólipos nasales en este epitelio, el poder ver la secreción mucopurulenta y el poder detectar una obstrucción mucosa. También vamos a encontrar que en el caso de la rinosinusitis crónica, los estudios imagenológicos sí son importantes. ¿Por qué? Porque la tomografía nos va a proporcionar un cambio en la mucosa, ¿sí? Que me va a puntear tanto criterios diagnósticos o incluso en el caso de los otorrinos poder definir una conducta quirúrgica en estos pacientes. Entonces, como les decía, vamos a tener una clasificación de aguda o crónica y dentro de los episodios agudos vamos a tener una rinosinusitis recurrente. Entonces, cuando hablamos de una rinosinusitis recurrente, cuando son estos pacientes que me van a presentar ya sea 4 o más episodios de rinosinusitis, pero como lo capcioso de esta definición es que va a haber una resolución espontánea entre cada uno de estos episodios de rinosinusitis, ¿sí? Entonces, no es que el paciente me tenga como un cuadro de rinosinusitis que nunca curó, ¿sí? O sea, que nunca hubo una resolución de los síntomas, porque ahí, cuando se perpetúa en el tiempo, entonces ya no estamos hablando de una rinosinusitis recurrente, sino de una rinosinusitis crónica.
En cuanto a la epidemiología, es saber de qué estoy hablando. Si estoy hablando de un proceso agudo, pues va a ser más común en los niños. El principal agente etiológico van a ser los virus, rinovirus o el virus que ustedes quieran. Hay infinidad y todos me van a desencadenar como esta respuesta inflamatoria que explica los síntomas iniciales de esta patología. Muy pocas veces estos cuadros clínicos pueden llegar a evolucionar a una presentación bacteriana, que es en la que sí se debe manejar un esquema antibiótico, o cuando hay una doble enfermedad, pero ya pues les voy a explicar un poco más acerca de esto. Entonces, la aguda, más común en niños, más común por virus. Sí, en cuanto a los adultos, tenemos que va a diferir un poco esta prevalencia, ya estemos hablando de un territorio colombiano o estemos hablando a nivel mundial. Entonces, en cuanto a Colombia, generalmente, pues, digamos que la prevalencia es de un 2 al 4% y se tiene en cuenta que los adultos vamos a tener como presentaciones virales o infecciones virales entre 1 y 2 veces al año. Pero a nivel mundial, pues la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Pues porque en otras partes del mundo estamos hablando de estaciones, lo cual va a favorecer que estos episodios virales, que en Colombia es de 1 a 2, pasen de ser hasta casi 5 en la población adulta. Y pues vemos que en ciertos países me va a aumentar este porcentaje de pacientes que me van a pasar de una rinosinusitis aguda a una rinosinusitis postviral o a una rinosinusitis bacteriana. Este es para explicar un poco la fisiopatología y que vean pues realmente la importancia del epitelio mucociliar en estos casos. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde se va a desencadenar y donde va a empezar como todo mi proceso fisiopatológico. Vamos a tener los virus, que en el caso del rinovirus se nos va a adherir a los receptores ICAM1, pero diferentes virus se pueden pegar a diferentes receptores, entonces como son los que están mostrando acá, que pueden ser los receptores tipo TOL3, ¿sí? O 7, pero todos me van a activar una respuesta inflamatoria. Las respuestas inflamatorias no son malas, ¿sí? Porque en general no son malas, es como la manera que tiene el cuerpo de poder decirnos que algo está pasando y ese es como nuestro ejército, que va a ir a combatir lo que sea que nos esté atacando. Pero cuando no hay una correcta regulación de esta respuesta inflamatoria es donde se vienen a presentar los problemas. Entonces tenemos que cualquier virus me puede desencadenar la liberación de citoquinas, de interferón 1 y esto me va a activar tanto la respuesta inflamatoria innata como la respuesta inflamatoria adquirida. Digamos que empieza un proceso de guerra, cuando pues nosotros tenemos resolución de los síntomas. Pero cuando no tenemos esa resolución de los síntomas, entonces vamos a ver tener una perpetuación de esta. Entonces digamos que hasta aquí, como a este punto de activación inflamatoria y de resolución de la misma, entonces hablamos de una rinosinusitis viral. Sí, una rinosinusitis aguda viral. Cuando hay un problema en el sistema inmune, ya sea porque no hay control del mismo, porque hay una respuesta exagerada, porque el paciente tiene una enfermedad autoinmune de base, o porque hay un daño como tal en esa, o una disfunción en ese epitelio que puede ser por pérdida de los cilios, por una mala función de los mismos, pues ¿qué va a pasar? Que se me va a perpetuar, me puede generar una exacerbación de esos síntomas que ya venían en mejoría. Y eso me va a llevar a una rinosinusitis postviral, ¿sí? O a una infección bacteriana secundaria. ¿Por qué? Porque pues, mi cuerpo está ocupado atacando un virus y eso le abre las puertas a que una infección bacteriana venga y digamos que concomitantemente me empiece a atacar. De toda mi charla, yo creo que esta es la diapositiva más importante, la que más quiero que quede clara. ¿Por qué? Porque en esta podemos ver que entre los 7 y 10 días hay una resolución o una presentación muy mínima de los síntomas que tienen nuestros pacientes, ¿sí? Vemos que prácticamente para el día 15 ya está resuelto, es decir, o sea, ¿por qué esta diapositiva? Esto para demostrar que entre 7 y 10 días usted se pare o no se pare en las pestañas, llene o no llene a su paciente de antibiótico, va a haber una resolución de los síntomas, ¿sí? Y esto en el caso de la población infantil es muy importante porque si bien un adulto lo puede entender, que nosotros logremos hacer que las mamás entiendan que no todos los mocos, dolor de cabeza y fiebre que tiene un niño que me dure más de 3 días requiere un antibiótico, ¿sí? Eso ya es un plus, o sea, eso ya es haber ganado una batalla muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el niño llega con fiebre, pues la mamá le parece que si no tiene un antibiótico, pues no está teniendo una adecuada atención médica. Y eso que nos lleva a una resistencia bacteriana que cada día está creciendo mucho más y que es una preocupación constante para el personal de salud, para el personal científico.
porque nos estamos quedando sin herramientas. Entonces, el hecho de poder contribuir al menos una gotica a que esa resistencia bacteriana no siga aumentando, yo creo que ya ahí nos podemos dar por muy bien servidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues la rinosinusitis aguda, el diagnóstico es netamente clínico. ¿En qué nos vamos a basar? En una adecuada historia clínica, en el inicio de los síntomas, en cuáles síntomas se está presentando y cómo ha ido evolucionando estos síntomas con el día o con las horas, según en el momento en el que veamos a nuestros pacientes. Los antecedentes familiares y personales es importante porque pues a veces solemos confundir la rinosinusitis con la rinitis alérgica y son dos patologías completamente diferentes. La rinitis alérgica pues hace como más enfoque en cuanto a la alteración del epitelio nasal, ¿sí? Va a estar acompañado de prurito, va a estar acompañado, si bien de síntomas obstructivos, digamos que no va a haber otra sintomatología adicional a esta y el manejo es completamente diferente. En cuanto al examen físico, vamos a tener que, pues, la inspección, el poder, perdón, evaluar, ver a nuestros pacientes, poder hacer una palpación, sobre todo en los senos paranasales, y el contar con una rinoscopia anterior, que no en todos los casos lo podemos hacer, porque no en todos los consultorios lo vamos a encontrar, sí al menos poder fijarnos en qué tiene el paciente en la nariz. En el caso de los niños son curiosos. Sí, los niños todo el tiempo están metiendo cositas en los oídos, en la nariz, ¿y qué tal que la causa de todos nuestros síntomas sea que tiene un cuerpo extraño en la nariz? ¿Sí? Que puede pasar, porque a veces son semillitas, son cosas, y eso me podría estar explicando el cuadro clínico. Entonces, el poder hacer un examen, una historia clínica muy completa nos va a dar muchos puntos a la hora de poder determinar o hacer un diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, definitivamente, el diagnóstico es clínico, ahí no tenemos que ponernos a inventar nada más de que venga yo le hago una radiografía, de que venga yo le hago unos exámenes de sangre, no cuando no son indicados. No quiere decir que nunca los vamos a utilizar. Sí los podemos utilizar, pero es saber cuándo los voy a utilizar. Este es un estudio que les traigo que buscaba precisamente desde la atención primaria poder hacer una revisión de qué pedir, qué no pedir, cuándo pedir y qué tiene o qué no tiene como un respaldo bibliográfico actualmente. Entonces vamos a tener que en cuanto a las imágenes, bueno, primero la fibroscopia. Entonces la fibroscopia no es que sea imprescindible para hacer un diagnóstico de una rinosinusitis aguda, ¿sí? Entonces realmente es algo que se puede o que no se puede realizar, que se tiene que individualizar de pronto a qué pacientes yo se los voy a pedir. ¿Sí? Sin embargo, para un contexto agudo y para niños, sobre todo menores de 6 años, digamos que no es que esté muy respaldado. En cuanto a las imágenes, nos dicen definitivamente niños menores de 6 años no, en niños mayores de 6 años depende. La radiografía, digamos que fue a la que peor le fue en cuanto a los estudios imagenológicos, porque pues como les había dicho inicialmente en la charla, la tomografía sí se puede llegar a utilizar para el diagnóstico de una rinosinusitis crónica. Entonces, en niños, no. En cuanto a los laboratorios clínicos, pues, ¿qué les podríamos pedir? Un hemograma que no se va a ver alterado en menos de 48, 72 horas, entonces no es usual. La PCR y la BCG, pues se pueden elevar, sí, pero eso no me va a cambiar la conducta, eso no me va a cambiar el que yo tenga que de pronto hacer un escalonamiento de mi tratamiento o enfocarlo de manera diferente, porque puede estar elevado tanto en un proceso viral como en un proceso bacteriano. Entonces, ante que no me va a dar algo diferente, pues ¿para qué lo voy a pedir? ¿Cierto? Lo único que sí definitivamente nos dice que nos puede cambiar una conducta, pues digamos que de manera muy puntual, va a ser el cultivo por punción de los senos maxilares. Pero pues es que uno no va cultivando ni puncionando a todo el paciente que se le atraviesa por el frente. Este, si bien es el gol estándar, porque puedo tener una muestra directa del epitelio afectado y me puede dar como un esquema antibiótico más dirigido de cómo manejar este paciente, solo nos dice en pacientes inmunosuprimidos. ¿Sí? En pacientes que tengan un VIH o esos pacientes que están en UCI que de pronto requieran para hacer un enfoque más dirigido, se puede llegar a realizar, pero pues no es algo que de rutina lo vamos a, a solicitar. Entonces aquí viene como la evolución. ¿Sí? Entonces vamos a tener el resfriado común, que es la rhinosinusitis aguda, que como les decía, entre 7 y 10 días ya va a haber una resolución espontánea. Pero ¿qué pasa cuando no hay una resolución de los síntomas?
O sea, es decir, cuando el paciente vamos en el quinto día, que como vemos en la gráfica, ya tiene que ir disminuyendo esos síntomas, y lo que vamos a encontrar es una exacerbación de los mismos, estamos hablando de una doble enfermedad. En esos casos, ya yo tengo que decir, probablemente mi paciente va a necesitar de un esquema antibiótico porque es más probable que me termine en una infección bacteriana. Cuando hay una exacerbación de los síntomas, cuando la persona empieza a hacer fiebres nuevamente mayores de 38 grados, ¿sí? Entonces yo digo, algo definitivamente está pasando. O cuando el paciente se me queda estancado con los síntomas por más de 10 días, no hay mejoría. El paciente, pues si bien de pronto no tiene un deterioro, tampoco tiene una mejoría, sino que se mantiene estancado. En esos casos yo puedo decir, este paciente definitivamente ya es algo diferente, si bien es una rinosinusitis bacteriana, me puede estar haciendo también el inicio de una rinosinusitis crónica. Entonces ya el tratamiento me cambia en estos pacientes. Aquí es cuando yo digo definitivamente vamos a utilizar el esquema antibiótico. Pero como les mostré inicialmente, esto no es algo que yo vea en todos los pacientes. Del 100% de los pacientes, entre un 5 y 8% son los que me van a llegar a este punto, el requerimiento del esquema antibiótico. ¿Qué pacientes tengo que decir yo desde el contexto, desde mi plano de la consulta externa o los médicos que decidan trabajar en consulta externa como médicos generales? Oiga, este paciente definitivamente puede tener alguna otra cosa. Cuando hay síntomas oftalmológicos, pérdida de la agudeza visual, síntomas inflamatorios localizados, ¿sí? Cuando hay dolores de cabeza con signos de alarma, esos pacientes definitivamente es mejor estudiarlos y no confiarnos de que sea una rinosinusitis, ¿sí? O cuando hay alteraciones neurológicas que me puedan hacer pensar en otro tipo de infección. En estos casos, estos pacientes es mejor hacer un estudio complementario, ¿sí? Ya sea dejarlos hospitalizados o de pronto hacerles una valoración más completa desde el área de urgencias para poder determinar la conducta de nuestros pacientes. En dado caso de que no, pues entonces ya tenemos como diferentes recomendaciones. Este cuadrito realmente me gustó mucho porque pues me agloba como las recomendaciones de la EPOS 2021, que del ICAR, que de la ITSA, y tenemos que en común la primera línea de tratamiento pues va a ser la moxicilina clavulanato, las penicilinas. En el caso de alergias pues nos dicen que podemos utilizar acitromicinas, clindamicinas, claritromicinas, y que nuestro segundo esquema o digamos que nuestro segundo escalón pues ya va a ser lo que es el furoxima, el caso pues de las cefalosporinas o en caso de las quinolonas. ¿Cuánto debe durar nuestro tratamiento antibiótico inicial? Entre 7 y 14 días, y tengo que pensar en escalonar este tratamiento antibiótico entre los 3 y 5 días de tratamiento. Si yo veo que mi paciente no me está respondiendo, en este justo momento es donde yo debo decir, ojo, tal vez es el momento de dar como un escalón más. En cuanto al manejo, ¿qué manejo le debo dar? Pues uno usualmente como que confía mucho en el corticoide para este tipo de tratamientos, pero miren que precisamente nos dice las guías EPOS del 2020, creo que había dicho que eran del 2021, no, son del 2020, que los corticoides nasales realmente no mostraron ningún tipo de beneficio a la hora de la resolución de los síntomas, que los antihistamínicos es mejor utilizarlos en los adultos más que en los niños, ¿sí? Que los descongestionantes pues pueden llegar a tener efectos positivos subjetivos en adultos, se toma más como un efecto que puede llegar a ser placebo, ¿sí? Que sí pudo haber demostrado una adecuada respuesta el paracetamol, ¿sí? O sea, el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos en el caso de los síntomas, de las molestias, del malestar general que puede presentar este resfriado común, y el bromuro hipatropio nasal. Pero ¿cuál es el problema del bromuro hipatropio nasal? Que si bien lo puede conseguir y si ustedes están manejando pacientes particulares, pues lo pueden mandar, que este sí realmente tiene, ha demostrado que sí mejora bastante, pero es muy costoso. Entonces, en el caso de las EPS o algo así, digamos que no es que no lo vayan a autorizar de manera muy sencilla. Otra cosa que demostró mejoría en los niños, pues que llegó a impactar de manera positiva es el uso de la vitamina C y el uso de los lavados nasales, que definitivamente nos dice, sí, mejora la rinorrea, mejora la congestión nasal y por ende pues va a hacer sentir mejor al paciente, menos como congestionado, tapado, como con esa sensación de dificultad respiratoria. Eso en cuanto a la rinosinusitis aguda.
Ahora, por hablar de la rinosinusitis crónica, entonces vamos a tener que, pues, importante el tiempo, son esos síntomas persistentes que no tienen una resolución por más de 12 semanas. La prevalencia de la rinosinusitis crónica me va a variar, ¿sí? Alrededor del mundo puede ser entre un 8% hasta un 12%, ¿sí? Sin embargo, como que en Colombia en general, pues es menor del 5%, y de este 5%, recordemos que antes la clasificábamos fenotípicamente en con poliposis, sin poliposis. Entonces, un tercio de ese 5% eran los que presentaban cuadros clínicos con pólipos nasales. Entonces, causas o por qué se puede llegar a presentar. Realmente hay componentes multifactoriales. Hay un componente epigenético, hay un componente genético. Tenemos que la barrera mucociliar realmente no solamente nos muestra como un beneficio físico, sino que también tiene una respuesta inmune. Mucho tiempo se creyó que los senos paranasales era territorio estéril, pero resulta que después nos dimos cuenta que no era un territorio estéril, que ahí teníamos, digamos que los gérmenes chéveres, los gérmenes bonitos, que no nos iban a generar como una enfermedad o una patología, y que eso ayudaba a mantener el equilibrio. Entonces, digamos que tiene tanto una respuesta innata como una respuesta mecánica. A nivel genético, podemos presentar alteraciones de esa barrera, y como lo vimos en la fisiopatología de la rinosinusitis aguda, en la rinosinusitis crónica, pues el hecho de que el epitelio, que esa barrera esté afectada, ya eso me va a predisponer la aparición y la perpetuación de síntomas en el paciente. Tenemos también componentes de medio ambiente, y entre estos, pues la colonización de patógenos, es decir, que ese microbioma, o sea, los patógenos chéveres, bueno, patógenos no, porque pues, patógenos ya es daño, sino que aquellos gérmenes chéveres que podemos llegar a tener, los buenos, los bonitos, pues vayan a tener alguna alteración, entonces en maneras muy coloquiales se desorganicen y empiecen a atacarnos, cosa que no hacían previamente. Entonces ya ahí podemos tener una alteración y la presentación de sintomatologías. Los gérmenes son supremamente inteligentes, todos, virus, bacterias, y mutan, ¿sí? Nadie se quiere morir. Eso incluye a todo nuestro sistema en general, ni nosotros los humanos, y las bacterias, los virus o los microorganismos tampoco, ellos no son excepción. Entonces, ¿qué hacen? Que muten y que generen como unos superantígenos, que eso lo que va a hacer es como favorecerme la respuesta de linfocitos T, ¿sí? Y va a generar como unas partículas especializadas en contra de las enterotoxinas, y eso pues lo que hace es perpetuar y favorecer que esa respuesta inflamatoria que vimos inicialmente pues no vaya a tener como una resolución. Y el biofilms es que no solamente yo no me quiero morir, sino que agarro y empiezo a contagiar a las demás y a decir, como armar la revolución y decirles, no, es que no nos tenemos que morir ninguna. Entonces, todas nos empezamos a organizar, y pues eso, digamos que fortalece esa respuesta en contra de nuestro sistema inmunológico. Esa imagen, pues digamos que es de las más, que siento que abarca un poco más la respuesta inflamatoria, y sobre todo que me explica lo que la guía EPOS del 2020 nos trae a colación, y es la clasificación de la rinosinusitis crónica. Como les decía, antes era como fenotipos, ¿sí? Entonces teníamos la rinosinusitis crónica eosinofílica con pólipos, la rinosinusitis con pólipos no eosinofílica, y la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales. ¿Sí? Y eso era por lo que veíamos, o sea, el fenotipo, lo que yo estoy encontrando. Pero, pues, ustedes saben que nosotros, los seres humanos, somos inquietos, se pusieron a investigar y se dieron cuenta que definitivamente el endotipo, que es como esa respuesta microscópica, ¿sí? La que realmente requiere como una lupa para poder dirigir mejor el tratamiento. Uno, pues me facilitaba a la hora de escoger cómo manejar este paciente, y dos, me permitía una mayor clasificación del mismo. Esto se los traje para qué, pues porque ahorita el endotipo o es tipo 2 o es una respuesta no tipo 2. Pero ¿cómo así? ¿Qué es una respuesta tipo 2? ¿O por qué no TH2? Que era lo que uno venía manejando cuando hablamos de otras enfermedades inflamatorias que pueden tener un componente alérgico, como lo es el asma, así que uno hablaba como de TH2, pues porque se demostró que las células linfoides innatas tipo 2 se comportaban igual que las TH2 en el sistema inmunológico innato. Entonces,
ya no hablamos de una respuesta TH2, sino de una respuesta tipo 2. ¿Sí? Y está la tipo 1 y la tipo 3, pero como no están muy bien definidas, entonces es más fácil clasificarlas como en un tipo 2 y no tipo 2. ¿Sí? Entonces, esa es la nueva clasificación endotípica que nos trae la guía EPOS. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante? Pues porque vamos a tener una liberación de diferentes interleuquinas que van a favorecer la clínica del paciente. Entonces tenemos una interleuquina 4, ¿sí? Que lo que va a hacer es estimular o activar ese linfocito B para que vaya a producir inmunoglobulina E y eso me va a favorecer la perpetuación de la activación de la respuesta inmune, ¿sí? Sobre todo de las células TH2. Vamos a tener la interleuquina 13, que ella va a actuar en conjunto con la interleuquina 4 y lo que me va a favorecer es la producción del moco, la remodelación y que este epitelio, que siempre el epitelio va a ser como el primer paso para el daño, vaya a generar como una extravasación celular y me va a favorecer el proceso inflamatorio. Y la interleuquina, pues 5, pues vemos que ella lo que va a hacer es estimular al eosinófilo para que se mantenga su actividad hasta 2 semanas prácticamente. Entonces, eso pues en cuanto a tiempo de respuesta, pues es una respuesta crónica, ¿sí? Que se mantiene y sobre todo también es muy importante tener conocimiento de esto para saber en dónde va a actuar directamente los biológicos, que son como lo último que tenemos en el tratamiento de estas rinosinusitis crónicas tipo 2. Entonces, la inmunoglobulina E, pues que como les decía ahorita, pues hace parte del proceso fisiopatológico y aquí faltan un montón de células más, pero pues la idea es poder ser como más concisos y en este caso saber cómo dónde actúan los diferentes biológicos que pues algunos están en estudios, otros están en fase 3 y algunos están aprobados, pero saber en dónde es que van a actuar. Entonces tenemos que para la inmunoglobulina E, entonces tenemos el omalizumab. El omalizumab pues está sobre todo ampliamente estudiado en lo que es la respuesta alérgica del asma, ¿sí? Y de pronto los que hemos tenido la oportunidad de revisar el tema, pues nos damos cuenta que ahí se maneja el omalizumab. Sin embargo, para esos pacientes concomitantes que tienen una rinosinusitis crónica, que tienen un asma alérgico que no está controlado, y que mucho tiempo me pregunté cómo se manejaba este tipo de pacientes, o sea, cómo manejar los biológicos en estos pacientes. Tenemos que el omalizumab es categoría B según los estudios para esta condición en especial, pues enfocándonos en la rinosinusitis. En cuanto, digamos que a los bloqueadores de interleuquina 5, entonces vamos a tener el benralizumab, que es el que se encuentra en fase 3, el mepolizumab, que todavía se encuentra en estudio, y el reslizumab, que realmente pues se encuentra descontinuado, pero estos eran como su enfoque de tratamiento. Y tenemos el dupilumab, que lo que hace es bloquear esa interleuquina 4 y esa interleuquina 13. El dupilumab es categoría A para esos pacientes con rinosinusitis crónica, pero que me tiene que cumplir como ciertos criterios específicos que ya vamos a hablar más adelante de este. Cuando el paciente tiene una marcha atópica, ¿sí? Que es dermatitis, sinusitis, rinosinusitis, bueno, asma, etcétera, entonces ya en este momento se está empezando a hablar hasta del uso concomitante de 2 biológicos. ¿Sí? Entonces, pues los biológicos es un tema amplio que va a seguir evolucionando, entonces como para tener muy presente en estos casos. Entonces, como les decía, pues ya no vamos a tener como una clasificación predominantemente fenotípica, eso no quiere decir que el hecho que tenga o no tenga pólipos, pues no me vaya a cambiar la conducta del paciente porque lo vamos a seguir viendo en la clasificación, pero nuestro enfoque del tratamiento va a ser esa clasificación endotípica. Entonces, vamos a tener unas rinosinusitis crónicas primarias, que es directamente por un daño del epitelio, ¿sí? Y vamos a tener las secundarias, que pueden ser por condiciones extras que me van a favorecer que haya un daño pues, en el epitelio, pero pues ya sea por otras cosas. En cuanto a la distribución anatómica, las dos las vamos a distribuir en localizadas y difusas, es decir, que se vea de manera bilateral. Y acá vamos a tener una tipo 2 y no tipo 2. Las tipo 2 propiamente alérgicas, entonces vamos a tener las rinosinusitis alérgicas fúngicas y también vamos a tener las enfermedades atópicas del compartimiento central que se van a presentar sobre todo con test alérgico positivo, con degeneración como una degeneración polipoide y un edema a nivel del tabique y de los cornetes medios, ¿sí? Entonces estas digamos que son propiamente como las respuestas alérgicas, ¿sí? Que va a tener, o sea, en cuanto a la clasificación tipo 2.
En cuanto a las no tipo 2, pues vamos a tener las rinosinusitis crónicas que no van a tener como este desempeño de eosinofílico, este componente eosinofílico. Y el hecho de que tenga o no eosinófilos también, ¿en qué me puede cambiar? Son pacientes que más difícilmente, los que tienen eosinófilos, perdón, o sea, rinosinusitis crónica eosinofílica, van a ser pacientes que van a tener una pobre respuesta al tratamiento, que incluso con una cirugía adecuada, pues que eso pues ya los otorrinos tienen sus criterios específicos, son pacientes que no me van a responder. ¿Sí? Entonces, como que ya me habla a mí que el hecho de que sea una respuesta tipo 2 y que tenga ese componente alérgico, me dice a mí, ojo que este paciente es más difícil de manejar. Entonces, ahí la importancia del mismo. Y vamos a tener una clasificación secundaria que también va a ser localizada y difusa. Y pues esto ya son por condiciones extras como lo puede ser la fibrosis quística, la disfunción ciliar primaria, ¿sí? Entonces son componentes que propiamente no es un daño específico del epitelio, pero que sí me va a afectar la función del epitelio. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de la rinosinusitis crónica? Pues la historia clínica siempre es muy importante, el examen físico. El examen físico, pues uno dice a veces puede llegar a ser limitado porque pues los que ya hemos tenido experiencia de pronto de rotar por otorrino, los que han tenido como la experiencia de poder estar en esos servicios, pues vemos que necesitamos de ciertas condiciones para poder hacer una adecuada observación y evaluación de este epitelio nasal. Entonces, si no contamos con los medios, pues al menos ver lo superficial, que a veces en lo superficial también podemos encontrar cosas interesantes. En el crónico sí es importante la tomografía o el estudio imagenológico, porque el Lund-Mackay Score, que es el LMS, es un sistema de puntuación según la ocupación que yo vaya a tener en los diferentes senos paranasales y me puede ayudar a determinar, pues uno, la severidad y dos, el tratamiento que debo tener en estos pacientes. Y ya otros exámenes adicionales como lo es test de alergia, el test de sudoración, etcétera, según la patología secundaria que yo esté buscando en el paciente. Entonces, en este orden de ideas llegamos al SNOT-22, que por lo menos en el caso de medicina familiar, a nosotros pues, sí nos interesa un montón, ¿sí? El saber qué tanto está impactando la patología de mi paciente en su vida cotidiana. El SNOT-22 es un cuestionario que está avalado en Colombia, que yo le pongo SNOT-22 para que no se me olvide que son 22 preguntas que van a tener una clasificación de 0 a 5 según qué tan grave vea el paciente el problema. ¿Sí? O sea, según el paciente los síntomas, qué tanto impactan en su vida, él le da una clasificación. ¿Y por qué el -2? Porque es en las últimas 2 semanas. ¿Listo? Entonces, para que no se nos olvide, es una manera que yo tengo también como muy sencilla de recordar este tipo de cuestionarios. Un SNOT-22 mayor de 20 ya me habla a mí de que es severo, que es un paciente que probablemente va a requerir de una intervención quirúrgica y de que en caso no me responda esa intervención quirúrgica probablemente pueda terminar con requerimiento de un medicamento biológico. Entonces, ¿qué podemos como resumir en cuanto al tratamiento de la rinosinusitis crónica? Entonces tenemos que las rinosinusitis crónicas locales que sean o no sean tipo 2, que no responden al tratamiento médico, van a terminar probablemente en un procedimiento quirúrgico, que los endotipos tipo 2, como les decía, van a ser los más difíciles de manejar, en este caso, en la rinosinusitis crónica, los corticoides tópicos, y cuando hay signos de sobreinfección, requieren de tratamiento antibiótico. Y los corticoides tópicos sí son de las primeras líneas de tratamiento. Las enfermedades difusas o bilaterales, ¿sí? Digamos que entre los lavados nasales y los corticoides van a seguir siendo como la primera línea de tratamiento, que vamos a encontrar como algunos pacientes que van a tener ciertos componentes alérgicos y uno de esos puede ser la alergia a la aspirina y hay como una triada de diagnóstica de la enfermedad de la aspirina. Entonces, eso puede llegar a generar que con el uso de aspirina en estos pacientes pueda generar una desensibilización en los mismos. Que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento prolongado de los corticoides orales. Usualmente nos dicen menos de 2 semanas, preferiblemente, en caso de necesitarlos porque el paciente de pronto esté demasiado sintomático. Entonces sí, pero menos de 2 semanas. Ya más de 2 semanas realmente no se debe utilizar. Al igual que los antibióticos a largo plazo. Y que los agentes biológicos son ese último escalón que tenemos
en el tratamiento de la rinosinusitis crónica y que deben cumplir los criterios específicos para poder iniciar. En el caso de la rinosinusitis, como solo rinosinusitis, el dupilumab, que es el que está aprobado por la FDA. Perdón. Esta es otra escala donde podemos evaluar qué tan controlado o no controlado está nuestro paciente después de haber iniciado un tratamiento. Y esta lo que hace es una valoración al igual de los síntomas, pero en el último mes, ¿sí? No en las 2 semanas, sino en el último mes. Ahí tenemos incluso como el escalonamiento de las caritas para poder dar una clasificación de las mismas. Entonces, esto también como para tener presente. ¿En qué se basa entonces el tratamiento? Pues vamos a tener, o cuando hablamos de un difícil control, o sea, el paciente que yo diga, pues madre, este paciente, así como pinta, o si no es algo quirúrgico, es un tratamiento biológico, pacientes que no respondan a corticoides intranasales, estos pacientes que ya hayan tenido un proceso quirúrgico, que me digan, ni aún con eso puedo llegar a controlarlo. Cuando ya ha tenido corticoides orales, o esquemas antibióticos, más de 2 en el último año, y vamos a hablar de una corta duración del esquema antibiótico cuando es menos de 4 semanas y una larga duración cuando requiere de un manejo de hasta más de 4 semanas de tratamiento. Y para terminar, entonces acá les traigo como las indicaciones del dupilumab, ¿sí? Entonces, pues, uno, saber que es el medicamento que tenemos aprobado actualmente para el manejo de esta rinosinusitis crónica, que lo que va a hacer es ir a inhibir esa interleuquina 4, ese receptor de interleuquina 4, que lo vamos a utilizar pues inicialmente en pacientes con pólipos bilaterales, ¿sí? O pacientes que no tengan una adecuada respuesta al tratamiento médico, pacientes que tengan contraindicación de cirugía o que no haya respondido a un tratamiento quirúrgico previo. Entonces, realmente los criterios de inicio de este medicamento biológico van a ser estos 3. Uno, que haya una evidencia de una enfermedad tipo 2. Recordemos que la enfermedad tipo 1, tipo 3 no va a desencadenar esta respuesta inflamatoria, por ende, pues el biológico no va a generar ningún impacto en ellos, entonces, no. Que tenga una eosinofilia, que es como vamos a hacer como este compromiso, que va a ser mayor de 250 en sangre, o una IgE total mayor de 100. Que haya necesitado al menos 2 cursos de corticosteroides sistémicos o que haya requerido de un tratamiento prolongado con corticosteroides más de 3 meses y que el paciente definitivamente tenga un impacto importante, o sea, un SNOT-22 mayor de 20 significativo en su vida cotidiana. Esos son como los criterios a tener en cuenta. Si de pronto ustedes dicen, pero es que yo no voy a manejar biológicos, no, ustedes no los van a manejar, pero van a saber entonces qué paciente tengo que remitir de manera precoz o qué paciente tengo que volver a mandar a otorrino, porque resulta que es que no me responde al tratamiento, porque las evoluciones en las enfermedades son constantes, porque el paciente que yo estoy viendo hoy no es el mismo que estoy viendo en 3, 4 semanas. Entonces, siempre es importante volver a hacer revaloración del paciente y poder conocer su condición actual, qué tan bien o qué tan mal controlada pueda llegar a presentarse. Esto era lo que les traía de rinosinusitis. Traté de ser lo más breve posible, de darle datos concisos. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Es que quedo atenta. No sé en el chat si hayan preguntado algo o todo quedó claro. No, doctora, pues por el momento en el chat no hay preguntas disponibles. Sin embargo, yo quería hacerte una pregunta. Ya nos Pregúntame. hablaste un poco como del manejo que uno debería tener en los pacientes con, pues, una rinosinusitis, ya sea viral o bacteriana, pero digamos, es muy raro, pero ¿en qué pacientes yo podría considerar una rinosinusitis fúngica o algo mucho más extremo? Bueno, primero, la rinosinusitis aguda no es una rinosinusitis fúngica, digamos, ¿sí? Las infecciones por hongos, pues generalmente cuando es infección propiamente, pues la vamos a considerar en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, digamos que en esos pacientes con VIH, en esos pacientes con alguna enfermedad autoinmune que no esté controlada, es donde yo puedo llegar a pensar que haya una infección por hongos. Y lo que son las rinosinusitis alérgicas fúngicas, pues entonces ya vemos que hacen parte de la clasificación de la rinosinusitis crónica.
¿sí? Entonces ya ahí pues tengo que hacer lo que te decía, como el paso a paso completo y eso incluye incluso el TAC, los exámenes, para poder hacer como una adecuada clasificación de este paciente y poder decir es una rinocinositis alérgica fúngica. Sí, pero ese es más como el paso a paso de la clasificación. Pero en procesos agudos, tú piensas infecciones fúngicas en esos pacientes inmunocomprometidos. No es usual que un paciente, una persona inmunocompetente va a tener una infección por un hongo. Entonces, digamos que ese paciente, pues, si bien va a tener una respuesta alérgica, digamos que a la hora de poder generar tipificaciones o algo así, pues ya va a ser como un poco diferente. Pero en cuanto a clínicamente que tú digas este paciente sí o no, pues digamos que en algo agudo, pues no es algo que tú pienses de primera mano, ya lo vendrías como a sospechar, pero ya en casos de una rinocinositis crónica. Ok, doctora, listo. Y en caso tal de llegar a presentar un paciente de este tipo, ¿los antifúngicos estarían recomendados o Mira serían que más? realmente, mira que realmente no, porque es que tú me dices de la rinocinositis alérgica fúngica, ¿cierto? Sí, Sí, listo. Entonces, en esos casos los consideramos que es una tipo 2. Entonces, lo que vamos a hacer es manejar esa respuesta inflamatoria, porque digamos que, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? La respuesta que estoy teniendo ante este agente fúngico. Entonces, ya el tratamiento es ahí y sobre todo mirar si tengo algún criterio de pronto para hacer alguna intervención quirúrgica, digamos que eso ya es más campo como de otorrino, pero idealmente el tratamiento en estos pacientes es el manejo de la respuesta inflamatoria. listo, doctora, perfecto. Gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer libremente, ya sea en el chat o pues abriendo sus micrófonos. Voy a apagar la cámara 2 minuticos. Bueno, parece ser que no hay ningún comentario. Lo único es que pues Johnny Bravo le dice buen trabajo, excelente explicación, gracias por el espacio a la doctora. Y bueno, pues por parte de nosotros también le pues agradecemos inmensamente a la doctora por este espacio que nos brindó. Siempre pues es bienvenida a otras charlas con nosotros. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Chile, por tu espacio y por tu tiempo. Muy buena charla. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Feliz noche para Gracias. todos. Hasta luego y feliz noche para todos.